Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Pipi. Les doy la bienvenida en nombre de la Secretaría Científica y Tecnológica a un nuevo webinar de actualización con expertos. En el día de hoy, el webinar va a estar a cargo del doctor Juan Felipe Vargas Silva. Él es médico anestesiólogo colombiano. El doctor también está especializado en medicina del dolor y cuidados paliativos y es el área en el cual él más se ha desarrollado. Trabaja en el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín y Universidad El Bosque en Bogotá. Nos va a hablar sobre selección de pacientes de candidatos a estimulación del ganglio de la raíz dorsal. Si bien es un tema que es bastante específico para los anestesiólogos que se dedican a la medicina del dolor, todo el repaso que va a ser anatómico y demás nos sirve a todos los anestesiólogos que llevamos a cabo la atención de pacientes. Espero que disfruten de esta charla. Hola a todos. De antemano, muchas gracias al comité organizador por la invitación a este evento. Mi nombre es Juan Felipe Vargas, soy anestesiólogo, algesiólogo de la Universidad CES y de la Fundación Santa Fe en conjunto con la Universidad del Bosque. Actualmente me desempeño como anestesiólogo algesiólogo en el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín. El motivo de esta reunión nos viene a hablar de la estimulación del ganglio de la raíz dorsal y cómo seleccionamos nuestros pacientes que potencialmente son candidatos a este tipo de terapias. Si bien es una terapia relativamente nueva en Latinoamérica, lleva no más un año desde su lanzamiento en Latinoamérica, en el mundo se viene usando aproximadamente hace unos 10 años y vamos a ver cómo seleccionamos nuestro paciente para este tipo de terapias. Como conflicto de interés, soy productor para estos laboratorios, pero trataremos de que esta presentación sea lo más académica posible. ¿Por qué estimular el ganglio de la raíz dorsal? Porque tenemos una localización precisa cerca del ganglio de la raíz dorsal que está lesionado. Si pensamos en ese ganglio en una lesión de nervio periférico, con una posición reducida al contacto, esa posición reducida nos va a brindar un estímulo muy preciso, localizado y una reducción en la cantidad de energía administrada a ese ganglio de la raíz dorsal. Vamos a tener menores estímulos no deseados en áreas diferentes a las zonas estimuladas y vamos a hablar del soporte basados en la evidencia, pues que ese soporte obvio va en crecimiento por ser una terapia relativamente nueva, pero cada vez vemos más evidencia en este tipo de terapias. Entonces vemos pues cómo la estimulación del ganglio de la raíz dorsal tiene utilidad para una patología periférica, pero con un electrodo que va a estar localizado a nivel central. Pero ¿por qué estimular el ganglio de la raíz dorsal? Y pensemos en una lesión de nervio periférico. Para la FDA, para Estados Unidos, está aprobado de T10 hacia distal y pues pensemos en esa lesión de nervio periférico en miembros inferiores. Cuando hay una lesión, la patología está en el ganglio de la raíz dorsal. Los cambios que ocurren a nivel proximal, a nivel del ganglio de la raíz dorsal, generan neuroinflamación, generan un aumento en la excitabilidad de ese nervio y pues la patología como tal puede estar localizada en el ganglio de la raíz dorsal. ¿Y qué sucede en ese ganglio de la raíz dorsal? Se le conoce que es un nervio con una unión T y es un ente autónomo que funciona como un filtro de bajo paso. ¿Esto qué significa? Que cuando llega un estímulo nervioso al ganglio de la raíz dorsal pueden pasar tres cosas: que el ganglio de la raíz dorsal tome ese estímulo y lo bloquee, que no genere ningún tipo de transmisión a nivel central. Puede suceder que ese lo filtre, que parte del estímulo no se transmita, que reduzca la intensidad del estímulo, o que por el contrario lo deje pasar sin ningún tipo de filtro o incluso se aumente la cantidad de estímulo doloroso que se transmite a nivel medular. Entonces vemos cómo el ganglio de la raíz dorsal actúa como un ente independiente que puede generar este tipo de filtración o de continuar o incluso aumentar la cantidad de estímulo nervioso. Entonces, cuando yo estimulo el ganglio de la raíz dorsal, inicio ese estímulo y reduzco la cantidad de disparo de ese ganglio de la raíz dorsal. Entonces, filtro la cantidad de estímulos nerviosos que ocurren por ese ganglio.
Y pues la ventaja también es que la localización es predecible, pues tenemos que la localización está subpedicular, está a nivel, la parte más cefálica del foramen, puede estar intraforaminal, puede estar extraforaminal o incluso puede estar intraespinal como tal. Pero a pesar de esas pequeñas variaciones, la localización siempre va a estar en la misma zona. Por lo tanto, el electrodo cubriría de manera adecuada esas mínimas variaciones. Pensemos también que puede haber un solo ganglio, dos o incluso hasta tres ganglios de las raíces dorsales, pero digamos que la estimulación cubriría ese tipo de variaciones que pueden ser pequeñas. Y también pues sabemos que está en la parte superior del foramen y en la parte posterior, en la parte dorsal, para tener una localización a la hora de localizar, de posicionar el electrodo. Los ligamentos que están a nivel del foramen pues son estructuras que son importantes, no solamente en el foramen están las estructuras nerviosas, sino que también pensemos como estructuras vasculares y estructuras ligamentarias que dan soporte al foramen. Y esos ligamentos facilitan la posición del electrodo y facilitan que ese electrodo se ancle y les dé soporte para la migración, para reducir la posibilidad de migración del electrodo. Pero ¿cómo actúa la estimulación del ganglio de la raíz dorsal? Vamos a reducir la propagación de ese potencial de acción del ganglio de la raíz dorsal. Entonces aumento la capacidad de filtrado de la unión T. Al estimular, vamos a reducir la cantidad de neuroinflamación, reduciendo citoquinas como factor de necrosis tumoral, interleuquinas e interferón, y los cambios iónicos que se pueden producir a nivel celular neuronal en el ganglio de la raíz dorsal. Y pensemos que no solamente hay neuronas en ese ganglio de la raíz dorsal, sino que también puede haber células gliales que facilitan esa neuroinflamación. La hiperexcitabilidad de las neuronas en el ganglio de la raíz dorsal se ve reducida también, y no solamente en el ganglio, sino también en el asta dorsal de la médula, lo cual va a facilitar que esos impulsos nerviosos se filtren y haya una reducción en el dolor que sienten nuestros pacientes. Pero también podemos activar centros supraespinales, teniendo un efecto más allá del ganglio de la raíz dorsal y la médula. Y también reduce la expresión genética en ese ganglio y en la médula. Recordemos entonces, ¿por qué vamos a estimular el ganglio de la raíz dorsal? Pues en ocasiones, en algunas localizaciones, la estimulación de los cordones posteriores puede tener dificultades a la hora de obtener el estímulo en zonas específicas. Por ejemplo, estimular solamente el pie o estimular solamente la pelvis puede ser difícil de obtener sin tener parestesias en zonas proximales o distales a donde yo quiero hacer mi estímulo. Entonces el paciente puede tener parestesias más allá de la zona dolorosa, y eso en ocasiones hace que la terapia fracase porque esas parestesias no son deseadas para el paciente. Estimular el ganglio de la raíz dorsal, pues vamos a tener una localización precisa en el nervio lesionado antes de entrar a la médula. El requerimiento energético comparado con la estimulación de cordones posteriores va a ser mucho menor, porque la columna del líquido cefalorraquídeo en esos saquitos que salen por fuera del foramen, en esos saquitos durales, es muy poca. Por lo tanto esa columna no necesita una cantidad de energía para llegar al ganglio, a diferencia pues del asta dorsal de la médula, donde la columna puede ser mucho mayor. El electrodo va a estar mucho más cercano al objetivo, por lo tanto menos requerimiento energético. No tenemos más energía dispersada en esa zona, por lo tanto la estimulación es mucho más eficiente, y la mayoría de los pacientes están libres de parestesia, porque a la hora de hacer el estímulo como tal, la reducción en la cantidad de energía administrada va a hacer que el paciente sienta beneficio analgésico sin tener parestesia como tal. Por lo tanto, vamos a tener una estimulación tónica, pero por debajo del umbral de parestesia, con un beneficio analgésico para nuestro paciente. Y si pensamos en la habituación como esa tolerancia que puede tener el paciente a la terapia eléctrica, a la estimulación, con el paso del tiempo el paciente va reduciendo la cantidad de beneficio que percibía comparado con el beneficio previo. Esa habituación es mucho menor comparado con la estimulación de cordones posteriores. En cuanto a parámetros, vemos cómo el estímulo del ganglio de la raíz dorsal necesitamos menos, principalmente pues en la amplitud, y eso finalmente se va a ver
reflejado en un ahorro energético de la batería con una duración mucho mayor. La batería de este equipo es no recargable, por lo tanto, entre menos energía administre, más duración de la batería vamos a tener. Existe un concepto muy lindo que es el concepto del crosstalk o esa comunicación cruzada que se genera entre varios ganglios de la raíz dorsal y se dice que hay conexión adyacente entre varios niveles del ganglio de la raíz dorsal con beneficios analgésicos cefálicos y caudales del ganglio que yo esté estimulando. Entonces, estimulo un ganglio y puedo tener beneficios en los ganglios de la raíz dorsal adyacente. Y ese efecto también puede verse reflejado más allá del asta dorsal de la médula, es decir, en la convergencia de todos esos impulsos nerviosos a nivel del asta dorsal de la médula, puede haber también esa comunicación cruzada con un beneficio analgésico en esta zona. Se cree que esa comunicación de nocicepción está mediada por vías simpáticas a través de los radiocomunicantes blancos y grises. Por lo tanto, pues si yo tengo un electrodo, voy a ver cómo el paciente puede sentir un beneficio analgésico en un área dolorosa más grande, más allá de ese solo ganglio como tal. Pero entremos en materia y pensemos qué pacientes son candidatos a estimulación del ganglio de la raíz dorsal. Y si vemos esta publicación, esta es una publicación del grupo de los holandeses de 2012, pues teníamos que los bloqueos diagnósticos en pacientes con síndrome doloroso regional complejo tiene un nivel de evidencia 2B, pero si no tenía ningún tipo de beneficio este bloqueo del tronco simpático, nos íbamos a un bloqueo simpático con nivel de evidencia 12 más, y si ese bloqueo somático no tuvo ningún tipo de beneficio, pues pensábamos en la estimulación de cordones posteriores. Y pensemos que la estimulación de cordones posteriores puede tener bastante beneficio. Es una de las terapias que utilizamos cuando tenemos pacientes refractarios. Los pacientes pueden mejorar entre un 40 a 50%, lo cual es bastante adecuado, pero desventajas es que tenemos parestesias en sitios no deseados, las variaciones en la estimulación según la posición, si el paciente está supino, si se mueve, si levanta la cabeza, puede tener estímulos diferentes. Digamos que ya la tecnología avanza un poco y reducimos un poquitico esa posibilidad de tener variaciones del estímulo según la posición. Sin embargo, hay pacientes que sigue siendo indeseado eso. Hay zonas que pueden ser difíciles de cubrir y pues aún a pesar de tener estimulación de cordones posteriores, sigue siendo un reto, sigue habiendo pacientes refractarios y difíciles de tratar y pues existe un RCT comparando estimulación de cordones posteriores y estimulación del ganglio de la raíz dorsal. Este es el estudio Accurate, que es el único RCT para el ganglio de la raíz dorsal. Los pacientes candidatos eran pacientes con causalgia, y esa causalgia, pues si bien es un término que utilizábamos antes para definir el síndrome doloroso regional complejo tipo 2, para el Accurate aparece como un término que trae nuevamente a colación para esos tipos de pacientes con lesiones de nervio periférico. Entonces, para este Accurate, la causalgia es la lesión de nervio periférico, pero también incluye pacientes con síndrome doloroso regional complejo tipo 1 y tipo 2, y para la causalgia como lesión de nervio periférico. Entonces, estos pacientes, pues pacientes que tuvieran dolor crónico refractario en miembros inferiores entre T10 y S2, como les mencionaba, la estimulación del ganglio de raíz dorsal solamente está aprobada en los Estados Unidos de T10 hacia distal. Los pacientes que ingresaron al estudio fueron pacientes con síndrome doloroso regional complejo o causalgia, pues no, es difícil hacer este tipo de pacientes el cegamiento porque tienen uno u otro tipo de terapias. Lo compararon cordones posteriores versus estimulación del ganglio de la raíz dorsal. Inicialmente tuvieron 152 pacientes, quedaron en el grupo del ganglio de la raíz dorsal 61 pacientes y 54 en el estímulo de cordones posteriores. Fue un ensayo clínico, fue aleatorizado y los pacientes fueron implantados si tenían una respuesta analgésica por encima del 50% y le hicieron seguimiento a 12 meses. Han salido estudios más allá de los 12 meses de esta misma cohorte haciendo análisis posteriores en estos pacientes. El desenlace primario, pues comparando los dos grupos, era la mejoría del 50% en el trial y sostener esa mejoría a los 3 meses y que no tuvieran ningún tipo de déficit neurológico comparado a complicaciones neurológicas entre uno y otro grupo.
El desenlace secundario eran parestesias y midieron otros desenlaces como funcionalidad, grado de satisfacción y especificidad del estímulo. Que encontraron que el trial, la fase de prueba, fue positiva en el 90% de los pacientes que fueron hecho la prueba con ganglio de la red dorsal y 54% en pacientes con estimulación de cordones posteriores. A los 3 meses, el 81% de los pacientes en el grupo de ganglio de la red dorsal tuvieron éxito versus 55% en cordones posteriores y este subgrupo, el 70% de los pacientes tuvieron una mejoría mucho más allá del desenlace primario que era 50%, 70% de los pacientes tuvieron una mejoría más allá del 80%, lo cual pues como que superó todas las expectativas versus 50% en el grupo control que era el grupo de cordones posteriores. Como conclusión, pues el estímulo del ganglio de la red dorsal no solamente fue inferior, sino que fue superior al estímulo de los cordones posteriores en todos los marcadores que hicieron. Y a un año el éxito era de 74%, es decir, se sostenía el beneficio analgésico en el 74% versus 53% en el grupo de cordones posteriores. Lo que les mencionaba ahorita, la mayoría de los pacientes, 70% de los pacientes tuvieron una mejoría más allá del 80%. Si bien el desenlace primario era 50%, el 70% de los pacientes superaron eso y llegaron a una mejoría más allá del 80% comparado con el grupo control que fue alrededor del 50%. Parestesias en zonas no dolorosas, el 5% de los pacientes en el estímulo del ganglio de la red dorsal tuvieron parestesia por fuera del área dolorosa. El 95% la parestesia era muy localizada y muy precisa versus 38% de los pacientes en el estímulo del ganglio de la red dorsal. Aunque, pues, si bien los pacientes obtuvieron parestesias en área no deseada, lo que se pretende es estimulación por debajo del área parestesial, una estimulación subumbral que, a pesar de que el paciente no sienta nada y que sea una estimulación tónica, el paciente tiene beneficio analgésico. En efectos adversos no hubo diferencias entre ninguno de los grupos con ningún valor de P estadísticamente significativos. Hubo una tendencia en aumento de complicaciones relacionadas con el dispositivo. Pues acá vemos en la cuarta fila de los efectos adversos relacionados con el dispositivo, 36 versus 26, aunque no fue significativa, se asocia un poquitico a las infecciones en el bolsillo, ligeramente por los aumentos de los tiempos del procedimiento, pero no fue significativo comparativamente con el grupo control. Entonces, las conclusiones de este estudio, del ACURATE, que es que el 70% de los pacientes alcanzaron una mejoría mayor al 80%, la mejoría de esa escala visual análoga puede ser replicable en mis pacientes, eso es lo que llamamos la validez externa del estudio. Son pacientes potencialmente que tenemos en nuestra consulta con lesión de nervio periférico, con síndrome doloroso regional complejo, tipo 1 o tipo 2, la seguridad no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Vamos a mejorar la calidad de vida de los pacientes y la estimulación del ganglio de la raíz dorsal fue superior a la estimulación de los cordones posteriores en todos los análisis en este subgrupo de pacientes de síndrome doloroso regional complejo tipo 1 y tipo 2 y causalgia o lesión de nervio periférico. Entonces, volviendo a la diapositiva de qué pacientes pueden ser candidatos, estos son pacientes con síndrome doloroso regional complejo. Hubo una actualización de estas guías basadas en la evidencia de acuerdo a los criterios clínicos y ya aparece la estimulación del ganglio de la raíz dorsal con un nivel de evidencia moderado. En este grupo de pacientes, pues no solamente los cordones posteriores, sino el ganglio de la raíz dorsal aparece como una alternativa para estimular a los pacientes con síndrome doloroso regional complejo. Pero pensemos entonces, ¿dónde voy a poner mi electrodo según el área dolorosa en pacientes con síndrome doloroso renal complejo tipo 1 o lesión de nervio periférico? Y dependiendo de donde tenga mi dolor, vemos a la izquierda los dermatomas y en la zona arriba dolorosa. Si el paciente tiene dolor inguinal, dolor de caderas, rodilla, yo voy a poner la localización de mi electrodo donde tenga el círculo
El círculo más grande nos indica la localización mucho más adecuada, pero los círculos más pequeños pueden ser otras localizaciones que potencialmente puede ser adecuada. Sin embargo, pues el estímulo intraoperatorio nos va a ayudar a saber mucho si cubre el área dolorosa. Entonces, este es el sitio donde yo elijo dónde poner mi electrodo inicial. Existen zonas donde puede ser mucho más difícil, como testículo, pelvis o periné, porque la inervación es variada. La inervación del testículo puede ser de raíces altas, lumbares o incluso abajo sacras. Por lo tanto, el estímulo nos va a decir mucho hacia dónde tiene mi paciente la principal fuente de nocicepción, y en ocasiones puede ser una fuente múltiple y necesitemos poner electrodos tanto en raíces lumbares altas como en raíces sacras. Por nervio lesionado, dependiendo del nervio lesionado, yo voy a tener una localización en donde poner mi electrodo también. Si lo pongo en L1 o en L2, dependiendo de lo que yo tenga, un hilo inguinal, un hilo hipogástrico congénito femoral, o a nivel mucho más sacro, si tengo lesiones de plejo coxígeo o a nivel pudendo. Entonces, dependiendo del nervio lesionado, dependiendo de la localización anatómica dolorosa, puedo tomar mi decisión de dónde poner ese electrodo. Entonces vimos, para el Accurate, para el RCT que existe, vamos a utilizar la estimulación del ganglio de raíz dorsal, mostrando superioridad comparado con cordones posteriores. ¿En qué otras indicaciones se ha usado? Estos son en series de casos o reportes de casos. No, la evidencia no es tan sólida, pero también se puede utilizar para dolor testicular, dolores pélvicos, espalda baja, dolores posamputación, neuropatía diabética y rodilla. Sin embargo, la evidencia no es tan sólida y puede haber evidencia mucho más superior de estimulación de cordones posteriores comparado con el estímulo del ganglio de la raíz dorsal. Series de casos y estudios pequeños sin tanto. Estos son otros tipos de indicaciones. La indicación principal es el síndrome doloroso regional complejo o causalgia, pero las otras pudiera ser en ciertos casos seleccionados y de acuerdo a la cantidad de dolor o el tipo de dolor que tenga mi paciente o la respuesta y experiencias previas a otros tipos de terapias que ha tenido el paciente. ¿Qué nos predice el éxito? Pues sabemos que la parestesia no es necesaria para alcanzar un beneficio analgésico, por lo tanto hay que advertir al paciente que aunque no sienta parestesia, vamos a tener beneficio al paciente. Para programación, si yo quisiera tener parestesia para saber si el electrodo está en la localización donde yo quiero que esté y cubre el área dolorosa, eso nos ayuda a predecir el éxito, que la parestesia esté en la zona dolorosa. 2 electrodos es la cantidad de electrodos mínimas para tener un mejor éxito en el ganglio de la raíz dorsal específico que cubra el área dolorosa, y tener un electrodo por encima o por debajo que nos sirva como un backup en caso de que ese electrodo se mueva o migre o que no cubra el área dolorosa. 3 electrodos puede ser también adecuado dependiendo del tipo de dolor, pero la efectividad puede ser mínima comparado con 2. 2 es una muy buena localización, 3 es un poco mejor que 2, pero no hay diferencia significativa. ¿Qué está aprobado por la FDA para dolor refractario de miembros inferiores en pacientes adultos que tengan síndrome doloroso regional complejo tipo 1 y tipo 2, de localización T10 hacia abajo? Y pensemos para los europeos y los australianos, la indicación está de C6 hacia abajo. Por encima de C6 no está autorizada, básicamente por los riesgos asociados al implante, lesiones medulares o lesiones vasculares a nivel cervical. Entonces, como conclusiones, el estimulador del ganglio de la raíz dorsal es superior a la estimulación de cordones posteriores en síndrome doloroso regional complejo tipo 1 y tipo 2, o esa lesión de nervio periférico que para el estudio Accurate fue llamado causalgia. Puede ser de utilidad en otros síndromes dolorosos, sin embargo, la evidencia no es tan sólida, son simplemente series de casos o reportes de casos. Ventajas del estimulador del ganglio de la raíz dorsal es que el estímulo es localizado, que vamos a tener una reducción de las parestesias por fuera del área dolorosa, un estímulo mucho más localizado. El consumo energético comparado con los cordones posteriores es mucho más bajo y a pesar de ser una estimulación tónica, la parestesia no es necesaria para alcanzar un beneficio analgésico. Muchas gracias por su atención, por la invitación a este evento, y espero que nos encontremos nuevamente en escenarios académicos. Bueno,
La verdad que estuvo muy interesante el webinar del doctor Juan Felipe Vargas Silva. Muy clara su exposición, muy claros los conceptos que nos dejó. Espero que hayan disfrutado de esta charla. Los esperamos el próximo lunes para un nuevo webinar de actualización. Recuerden que pueden dejarnos sus dudas al mail colaboradoressientifica@arba.org. Les agradecemos por haberse conectado a este webinar. Recuerden que el mismo va a estar disponible por una semana y nos encontramos el próximo lunes con un nuevo webinar de actualización. Que tengan todos muy buenas noches.